Recibir un diagnóstico de cáncer no es fácil. Y cuando escuchamos mieloma latente, pensamos lo peor. ¿Qué se debe hacer ante un diagnóstico como este? Hoy recibimos al hematólogo oncólogo, el doctor Cristian Rodríguez. ¿Cómo estamos? Todo bien, gracias por tenerme aquí de nuevo. Desde San Sebastián para el mundo, ¿verdad? Mire, se echó la tela hoy, está muy guapo. Gracias. Ok, mieloma latente, ¿qué es? Número uno. Y número dos, ¿en qué se diferencia del resto? Pues mira, recientemente estábamos hablando del mieloma múltiple, que es cuando hay un crecimiento descontrolado de las células plasmáticas, y esta, cuando crecen de manera descontrolada, que es un cáncer de la sangre, crea anemia, fallo renal, puede subir el calcio y también puede dañar el hueso. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros podemos detectar un crecimiento descontrolado de estas células antes de que cree un daño a estos órganos. Y eso es lo que llamamos mieloma múltiple latente. Cuando hay un crecimiento descontrolado de las células, pero todavía no han creado un daño al órgano. Okay. ¿Por qué esto es importante? Porque la literatura y la ciencia ha avanzado. Antes tratábamos solamente al paciente que tenía mieloma múltiple activo, es decir, el que tenía daño al órgano. Correcto. Pero los pacientes que tenían este precursor o mieloma latente, pues estaban preocupados porque usualmente los observábamos. Okay. Y entonces en 5 años, cerca de la mitad de estos pacientes podían progresar a un mieloma múltiple y ahí requerir tratamiento. Okay. Otros se podían observar. Pero ¿qué pasa? Con el tiempo y la ciencia y las investigaciones, hemos detectado un grupo de pacientes que tienen un alto riesgo a progresar más rápido un mieloma múltiple. ¿Y cómo uno entonces lo evidencia? ¿Cómo uno puede decir, pues mira, lo detecta? Pues mira, ¿cómo nosotros evaluamos a un paciente que tiene sospechas de algún problema relacionado a estas células? Cuando nosotros vemos una química, nos hacemos un CBC, una química, podemos ver que las proteínas en la química están elevadas. Y eso nos va a llevar a investigar por qué las proteínas están elevadas. Y estas proteínas son anticuerpos usualmente. Okay. Y eso nos va a llevar a hacer unas pruebas en la sangre y en la orina. Y eso nos va a llevar también posiblemente a una biopsia de médula ósea. Entonces, cuando encontramos en la biopsia de médula ósea estas células creciendo de manera descontrolada, pero aún no están creando un problema, eso es lo que llamamos mieloma múltiple latente. Está ahí, pero todavía no está creando problemas. Y entonces, ¿lo deberíamos tratar o lo deberíamos dejar tranquilo? Pues eso es una discusión que debe tener con su médico. Okay. Porque tenemos maneras de establecer el riesgo de que progrese un mieloma múltiple. Hay unos criterios. Si cumple con 2 de 3 criterios, pues esos pacientes se pueden considerar para dar una terapia activa para prevenir que progrese un mieloma múltiple. Ok. Además del CBC, ok, que usted me dice que obviamente pueden haber unos indicios en el CBC, ¿hay alguna otra señal que una persona podría, quizás a lo mejor no con un CBC, con un análisis de sangre, pero sentirla y entonces proceder al análisis de sangre? Pues algo que pueden ver los pacientes cuando hay un exceso de proteínas en el cuerpo y los pacientes van a orinar, pueden ver como un foam, una espuma. Como una espuma. Pero a veces se puede confundir porque si hay detergente, pues puede crear esa espuma. Claro. Pero el exceso porque también hay gente que se da mucho el palo y también hace de espuma también. También. Entonces, ese exceso de espuma, que cuando uno baja el inodoro se queda ahí, podrían ser proteínas que se están acumulando, que está soltando el cuerpo. Y eso puede ser un indicio de un mieloma múltiple o un mieloma múltiple latente. Ok, toda esa información, ¿dónde la podemos conseguir? Pues mira, síganos en nuestro podcast de Célula a Célula y ahí un grupo de expertos se une para hablar de mieloma múltiple, del mieloma latente y las distintas terapias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Un número de oficina? 787-758-2000 o con la extensión 4411. Ahí está. Bueno.